creo que fueron como dos causas que se fueron imponiendo gradualmente en mi conciencia y en mi deseo. Por un lado, simplemente como ciudadano, como persona, como ser humano, siento una mezcla de hartazgo y tristeza ante el bombardeo cosmético que nos asedia, esta especie como de imposición de los cuerpos canónicos que incansablemente están en los discursos culturales, audiovisuales. Sensación como de asedio, ¿no? Como de agresión iconográfica. No me quiero ni imaginar si, si fuera una mujer o si tuvieras cierta edad, no sé, adolescencia, estas edades como, con las que tú trabajas, como muy delicadas en cuanto a la configuración de la identidad, de la autoimagen, en un momento histórico como el que vivimos, eh, que es revolucionario y estimulante para algunas cosas y peligroso para otras, como las que hablamos, ¿no? Entonces había esto, ¿no? Como decía Jean-Paul Sartre, la náusea o el malestar en la cultura, como diría Freud. Había esa sensación de decir, ay, basta, ¿no? ¿Dónde están los otros cuerpos que son los reales? Eh, y eso se mezclaba con una preocupación más literaria, más específicamente relacionada con mi oficio, que tenía que ver con que poco a poco las novelas que venía haciendo en los últimos ya 10 o 15 años tenían irrupciones anatómicas no convencionales. Te puedo poner un par de ejemplos muy breves. Hace unos años se publicó una novela que se llama El viajero del siglo, que ganó el premio Alfaguara hace un tiempo, y es en teoría una historia de amor ambientada en el 19 entre un traductor y una traductora. Y es un homenaje a los romances del 19, pero también para contravenir o escribirlos desde otros puntos de vista muy distintos. Entonces, cuando estos personajes que aparentemente pertenecen a la tradición romántica decimonónica se quitan la ropa, de pronto ella, siendo joven, tiene los pechos caídos, tiene estrías, él que también es joven, tiene como su barriguita, sus pelos en el ombligo, sus dedos de los pies regordetes, y hay un trabajo como de bajar del pedestal lo platónico, lo romántico y corporeizarlo de una manera más contemporánea y más material, ¿no? Y esta novela tiene casi 15 años. En la siguiente, que se llama Hablar solos, habla de la experiencia de las personas que cuidan a sus seres queridos. Es la novela no de la persona enferma, sino de cómo enferman y son modificadas las personas que están alrededor de un proceso de enfermedad, que es una experiencia, por desgracia, bastante universal, ¿no? Y estaba específicamente centrada en la autopercepción física de la persona que cuida. En este caso, la protagonista, que se llama Elena, es una mujer y al estar acompañando a su pareja, a Mario, en un proceso de enfermedad, su idea de qué es la delgadez, de qué es un cuerpo deseable, de qué es un cuerpo sano, se ve violentamente modificada, ¿no? Y tiene una historia de amor sexual, etcétera, que de algún modo eh, escenifica la tensión entre sexo y muerte, entre tánatos y eros, que es, bueno, una batalla simbólica y cultural tan antigua como la humanidad, ¿no? Y finalmente la siguiente novela, acercándonos ya a nuestro tiempo, que se llamaba Fractura, estaba protagonizada por gente que tenía cicatrices, algunas físicas y otras emocionales, o ambas, y había un momento muy determinado de la novela donde el protagonista, que es un superviviente de Hiroshima, conoce a una mujer que tiene una cicatriz en el pecho izquierdo porque le habían seccionado parte del pecho por un tumor, ¿no? Y ella decía que juntaron sus cuerpos por primera vez, eran como una especie de árbol, ¿no? Conseguían como unir sus ramajes, sus cicatrices y producir como, bueno, una especie de diálogo fluvial o plástico. Entonces, claro, estos ejemplos son solo algunos. De pronto me di cuenta de que en lugar de escribir libros con cuerpos no normativos, tenía ganas de escribir un libro sobre esta materia, sobre los cuerpos que desobedecen, se desvían o no pueden convivir con el canon. Así que fue un proceso como muy natural, por un lado. Y por el otro me imagino que finalmente tiene que ver también con los aprendizajes que todas las personas, y también los hombres en la medida de nuestras posibilidades y voluntad, hemos venido haciendo con la irrupción del feminismo, claro, que cambia radicalmente nuestra manera de percibir las relaciones sexoafectivas, la manera en que configuramos nuestro imaginario y el modo en que nos relacionamos con el cuerpo propio y el ajeno, ¿no? Entonces, bueno, todos estos ingredientes hicieron que fuera como, para mí, muy natural y en el fondo íntimamente necesario. Es una pregunta muy interesante y que creo que se puede responder desde distintos ángulos. Por un lado, hace un momentito, fuera de la pregunta, pero lo voy a incluir,
hablabas de las maneras en que las personas que escriben pueden usar su cuerpo antes, durante o después de la escritura, o sea, darse un paseo por la naturaleza y de pronto escribir sobre la naturaleza. Entonces la escritura es como parte del proceso del habitar de nuestro cuerpo en el entorno al cual nos estamos refiriendo, sobre el cual estamos pensando. Y eso en realidad no es un fenómeno tan nuevo, sino una tradición como un poco secreta de la cultura. Está la filosofía peripatética, ¿no? Los filósofos ambulantes que sabían que se piensa de otra manera en movimiento. Y esto lo sabe cualquier persona que sea peatona, ¿no? Y que el cerebro se activa de una determinada manera. Y está también Kant, que a pesar de que nunca salió oficialmente de su pequeño pueblo de Königsberg, tenía la tradición de caminar 2 horas antes de sentarse a filosofar. Entonces tenemos aquí como los dos polos, ¿no? Que la tradición quiere oponer, ¿no? La actividad intelectual, pensamiento, lo abstracto y la pura corporalidad de movimiento. Y fíjate cómo siempre ha habido artistas o intelectuales que se dieron cuenta de esto, que es obvio para cualquier cuerpo que esté por aquí caminando por la calle, que piensa en su vida, su introspección de otra manera, y en el arte no es distinto, ¿no? Ahora, tu pregunta tan linda de cómo lee nuestro cuerpo. Creo que para pensarlo con justeza habría que reflexionar no solo en el acto coreográfico de leer, que por cierto cambia mucho si es un libro impreso o digital. Naturalmente no es lo mismo sostener tu texto y moverlo y olerlo, como hacemos con un libro impreso, ¿no? Y sentir su tacto. Es evidente que sensorialmente es una actividad más completa la del libro impreso, y también ancestral, que también eso es lindo, ¿no? Decir, bueno, esto que estoy haciendo, la humanidad lleva haciéndolo tantos siglos y siglos, ¿no? Y también hay posturas, ¿no? El Kama Sutra lector, ¿no? Digo, hay gente, por ejemplo, que lee tumbada. Esto es como muy de chica, de pronto en la iconografía, como tumbada boca abajo. Yo soy incapaz, ya no aguanto, es una postura incomodísima y nunca pude entender, ¿es de chica o también de niños y niñas? ¿No? Como que hay una edad, quizás, de flexibilidad del cuerpo en que la gente lee tumbada boca abajo. Yo envidio mucho eso porque nunca he podido hacerlo. O sea, me resulta incomodísimo, ¿no? También está la típica estampa de infancia, de tumbarte boca arriba y levantar el libro, ¿no? Yo tampoco puedo hacerlo. O sea, soy un lector físicamente muy limitado. Necesito estar sentado cómodamente. Pero digo que en realidad parte de todas estas coreografías, que implican más o menos al cuerpo entero, la espalda, el cuello, etc., creo que lo que sería también interesante es pensar en cómo, mientras leemos, nuestra idea del cuerpo cambia, independientemente de qué está haciendo nuestro cuerpo en el acto físico de leer. Porque leer es una actividad completamente fantasmagórica. Se presentan en nuestra conciencia una multitud de cuerpos, igual que en la memoria, que no están. Visualizamos y nos familiarizamos con cuerpos que son puramente imaginarios, de manera que hay una relación entre lo carnal y lo imaginario muy especial mientras leemos, mucho más que cuando vemos una película o una serie, que efectivamente está solo en 2 dimensiones, es un cuerpo no material, pero hay muchos sentidos que reciben una ayuda, digamos, ¿no? en la realización de ese cuerpo. Pero en la lectura realmente el cuerpo leído está por completo ausente, hay solo un estímulo verbal que genera una explosión de sentidos imaginarios. Entonces, eso es importante. Y también puede ir cambiando nuestra idea de nuestro cuerpo mientras leemos, según de qué libro se trate. Este libro está hecho como muy para eso, pero aunque no sea tan monográficamente corporal, creo que siempre es inevitable como medirse o compararse, identificarse o separarse de la situación física leída. Entonces quiero decir que nuestro cuerpo va cambiando mientras leemos, independientemente de si nos sentamos, nos paramos, caminamos. Y esta parte es linda y se habla menos de eso, ¿no? De qué le pasa al cuerpo mientras leemos y cómo se configura nuestra idea, nuestra expectativa del cuerpo mientras leemos algo. Sí, efectivamente, creo que estamos en un momento de nuestras vidas y de nuestra sociedad en que se están haciendo muchas preguntas acerca de la identidad, ¿no? Y eso alcanza en el oficio de la literatura la identidad formal de los libros. Nos preguntamos quiénes somos o quiénes podríamos llegar a ser, y también en la escritura se pregunta ¿esto qué es? ¿A qué género pertenece? Son preguntas que los libros se hacen a sí mismos o que la escritura se formula a sí misma. Y en ese sentido, algunos de mis libros son genéricamente más claros en cuanto a su atribución,
Pero otros, como Anatomía Sensible o como el anterior, que se llamaba Umbilical y que hablaba de la experiencia física, de nuevo, de la primera paternidad, de cuál es la relación amorosa y física de los hombres con los bebés, que es algo de lo que no se escribe, ¿no? Como si hubiese una especie de tabú cultural. Ese libro, este y algunos otros, pertenecen a esta reflexión colectiva sobre cuáles son las fronteras entre los géneros literarios, ¿no? Y sí, Anatomía Sensible se puede leer desde el ensayo en la medida en que plantea cuestiones más o menos de fondo sobre el cuerpo, la imagen, el deseo, el derecho a envejecer, las fobias de nuestro tiempo, la gordofobia, la viejofobia, ni que hablar la misoginia, etcétera, etcétera. Pero también se puede leer como un libro de relatos breves o de micronarrativa, textos que tienen una cierta autonomía, son 30 textos sobre el cuerpo, 30 piezas sobre otras tantas partes del cuerpo y se pueden leer por separado, no es imposible hacer esa lectura dispersa o parcial. Sin embargo, todos estos textos tienen un mismo tono, una misma estética y como una especie de voz coral que narra y celebra la imperfección de todos nuestros cuerpos y esa voz se sostiene desde la primera hasta la última página y eso tiene algo de novelístico también, como si el resultado final del libro fuese la novela del cuerpo. Y finalmente tiene un elemento en cuanto a su prosa, en cuanto a la ejecución formal de la escritura, es una escritura que intenta ser poética, ¿no? Entonces, bueno, se puede leer desde todos los géneros sin necesidad de excluir a ninguno. Y tengo una amiga, una poeta de España, que hablando del libro una vez me dijo algo como muy divertido y muy inteligente. Me dijo, bueno, es que este libro es un cuerpario. Igual que están los bestiarios, que son libros que son catálogos de bestias, es un catálogo bestial de cuerpos no normativos y es un cuerpario. Y me gustó mucho la idea porque más esto es un género que no existe, el cuerpario hay que inventarlo, ¿no? Y probablemente en eso estemos, en repensar el cuerpo para configurar nuestro propio cuerpario. Siempre ha sido un papel muy esencial que no tiene que ver con la cultura general o con la erudición, nunca enfocado, excepto en mis años más universitarios, que por razones como académicas, profesionales, tenía que enfocar la lectoescritura así. Desde niño y hasta el día de hoy, para mí la lectoescritura, para mí no hay ninguna diferencia entre las dos actividades. Quiero decir, para mí alguien que lee es activamente escritora y alguien que escribe relee la realidad. Así que la lectoescritura es una función que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Y con la configuración de la propia identidad también, ¿no? O sea, es lo opuesto a estos concursos donde te dan respuestas, ¿no? Y si recuerdas en qué año fue tal batalla, o el apellido del prócer que cruza los Andes, o el número de la sinfonía de compositor X, te ganas el concurso. Esa idea como de la cultura como un conjunto de datos está en las antípodas de mi idea de la cultura. Tengo una idea como mucho más física y mucho más de andar por casa, mucho más necesaria en el fondo, ¿no? Entonces me parece como una vida triste sin libros, ¿no? Triste emocionalmente. Y hay una cosa en específico que creo que es como un fenómeno casi fantástico de la lectura, que es que y hoy en día más que nunca decimos a veces que no tenemos tiempo para leer, ¿no? Y esto es media verdad, pero sobre todo media mentira, porque cualquier persona que lea siente que su tiempo se multiplica o se densifica, ¿no? O sea, tú pasas leyendo 1 hora o 2 y te han pasado tantas cosas, muy a diferencia de cuando estás a veces con el teléfono, todo el mundo lo hace, yo también lo hago, estamos con el teléfono y miras la hora y dices, ay, no estaba haciendo nada, ¿no? Porque ¿en qué estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Y cuando estás con un buen libro entre las manos y pasan 2 horas, la sensación es que tienes más tiempo del que tenías antes de empezar, ¿no? Como si la experiencia y la memoria procediera por capas. No podemos ser menos mortales de lo que somos, no hemos inventado ese milagro. Hemos avanzado mucho más en tecnologías a veces dudosas que en la capacidad de estirar nuestra mortalidad, ¿no? Hay una descompensación entre todo lo que podríamos hacer con nuestra vida y lo relativamente poco que se ha alargado la vida, que sí se ha alargado, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces quiero decir, siendo que somos mortales y que la línea de vida, el timeline biológico es el que es, lo único que podemos hacer es apostar por el acorde. Entonces tienen que pasar cosas al mismo tiempo en nuestra vida, no después. Linealmente no podemos hacer mucho. Y la literatura o cualquier forma de creatividad o de arte tiene eso. Sentimos un enriquecimiento y una simultaneidad de fenómenos, de posibilidades, de recuerdos que
cuanto más leemos, más tiempo tenemos. Entonces la lectura me gusta pensarla como una fábrica del tiempo que en teoría no teníamos. Estaba pensando, ya que estábamos enfocando la lectura de un modo tan personal, tan íntimo y tan relacionado con la urgencia vital, estaba pensando en mencionar algunos de los libros que me iniciaron en la pasión literaria, ¿no? Mis inicios como lector. No tienen que ser libros ni mejores ni peores que otros, pero sí los que supusieron para mí una especie de iniciación en la conciencia literaria. Entonces estaba pensando, por ejemplo, en los cuentos de Silvina Ocampo, cualquier antología de sus cuentos, que es una escritora que hoy en día ocupa un lugar muy central, pero que durante muchos años, incluyendo cuando yo la leía en los años 80, era, como le pasaba a Elena Garro en México, ¿no? Era como la mujer de Bioy Casares, la amiga de Borges, y por cierto también la hermana de Victoria Ocampo, que fue una de las personas más importantes en la historia de la cultura argentina. Entonces Silvina Ocampo, lo que quiero decir es que hace 40 o 50 años era como una escritora rara, conocida, muy respetada, pero que se apartaba de un canon que ahora en realidad la enfoca a ella. Y tiene una especie de fantástico siniestro, una especie de mezcla de empatía y crueldad, muy interesante, una lectura muy interesante desde el punto de vista de la clase también, porque ella era una familia de clase alta y muy de la oligarquía porteña, pero tenía una extraña fijación con la clase trabajadora y con sus propios empleados. Tenía una especie de conciencia de clase extraña que se manifiesta en sus cuentos de un modo que no aparece, por ejemplo, en Borges. Ese sería un libro, cualquier libro de cuentos de Silvina Ocampo. Por la misma época, uno de los primeros libros de poemas que recuerdo haber leído como con fascinación lingüística, no solo como, ay, estoy enamorado, entonces necesito leer poemas de amor, con esta idea que es válida, es linda, ¿no? De la poesía como reflejo de las emociones, sino la poesía como experimento con el lenguaje mismo. Fue una poesía reunida de Oliverio Girondo, poeta argentino de la época de las vanguardias. En especial un libro que curiosamente ahora no me interesa mucho, pero que en ese momento me impactó, que se llamaba En la más médula. Me interesó mucho porque está escrito como un lenguaje inventado, que juega con las etimologías, con las resonancias de palabras que parece que existen y no existen, pero cuando de adolescente descubres que se puede escribir un poema entero con palabras que no existen, tu cabeza se abre de una manera increíble, ¿no? Y además ese libro me lo recomendó mi papá. Y también entonces tengo un vínculo afectivo con ese libro, La más médula, de Oliverio Girondo. Después, en esa época, yo jugaba mucho al ajedrez. Me gustaba mucho el ajedrez como modo de entrenarme en la soledad. Fui un niño bastante solitario y el ajedrez entonces era un modo como de dialogar con un fantasma. O sea, el ajedrez, por un lado, no se puede jugar solo. Sí se puede jugar solo, pero tienes que fingir que hay alguien más. Es decir, tiene que ver con el juego de la narrativa también, ¿no? Y en esa época entonces me enamoré mucho de una novelita breve de Stefan Zweig, el célebre narrador Stefan Zweig, que se llama Novela de ajedrez. Y que es una novelita que te puedes echar en una hora u hora y media y que es una delicia hipnótica. Muy linda y muy recomendable para desde la adolescencia en adelante. Si te gusta el ajedrez a cualquier edad y si no, más para edad adulta, porque en realidad la novela no habla del ajedrez, sino de la relación con las propias obsesiones y los propios fantasmas. Ya llevamos 3, ¿no? Bien. Después estaba pensando en una narradora que siempre me fascinó mucho, tanto sus novelas como sobre todo sus cuentos, que es Flannery O'Connor, narradora del gótico sureño, que me fascinó mucho. Yo no tuve una educación religiosa en ningún sentido. Tengo parte de mi familia judía, parte de mi familia era católica y buena parte de mi familia no era nada, era como militantemente laica. Entonces yo crecí con una especie de media distancia, pero también curiosidad con respecto a todas las religiones, no tanto para profesarlas, sino como repertorio de metáforas de posibles conocimientos del mundo, ¿no? Porque la religión tiene mucho también de pensamiento metafórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, Flannery O'Connor, que tiene una relación muy extraña y muy tensa con el cristianismo y con la iconografía religiosa, que ella la trata de una manera sangrienta, terrible y muy profunda, me gustaban mucho sus cuentos. Estoy pensando sobre todo en un libro de cuentos que se llamaba, se tradujo en la español como Las dulzuras del hogar, en sentido muy irónico porque no hay ninguna dulzura en los hogares de Flannery O'Connor, pero en realidad, si alguien lo quiere leer en inglés, que en este país se hace mucho, a diferencia de España, donde poca gente lee en inglés, el libro en realidad se llama
Everything that rises must converge. Que claro, todo lo que asciende debe converger. Alguien consideró que no era un título muy atractivo, muy comercial, y se lo cambió a Las dulzuras del hogar, que es otro de los títulos de los cuentos. Ya que estamos con cuentos, este va a ser el hilo. Me gustan mucho, me emocionan mucho los cuentos de Truman Capote, especialmente los cuentos navideños. Ya que hablamos de las festividades religiosas que mi familia no celebraba, siempre me emocionaron mucho los cuentos de Navidad de Truman Capote, porque existe un prejuicio muy instalado diría que en la historia del arte, y es que la felicidad es poco interesante para escribirla. Sea lo que sea la felicidad, que nadie sabe qué es. Hay de hecho esta frase de Tolstoy que abre Ana Karenina, que dice: todas las familias felices son iguales, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Existe la convicción, que creo que firmaría el 99% de mis colegas, de que o bien la felicidad no es literalmente interesante, entendiendo por felicidad un momento de plenitud transitoria, efímera, compleja, es evidente, nadie es feliz todo el tiempo, y que es difícil escribir en un estado de plenitud, excepto quizás poemas de amor, ¿no? Y creo que esto en realidad es una verdad que hemos construido entre todos, o sea que es cierto en la medida en que nos han entrenado para pensar así, y nos cuesta hacer vida creativa que no parta de los traumas, del dolor, que claro, evidentemente es una fuente valiosísima de creación. Pero esto ya lo sabemos. Pero la pregunta sería, ¿y se podría hacer arte desde el lado de la plenitud o del gozo o de una alegría momentánea? Yo creo que sí, porque por algo la novena sinfonía de Beethoven es el himno a la alegría, nada menos. Porque la novena sinfonía de Beethoven, que era un compositor atormentado y que uno escucha los primeros compases de la quinta sinfonía y no siente felicidad, y digo, alguien tan atormentado y que murió atormentado como Beethoven, alcanzó una de sus cumbres escribiendo música eufórica, exaltada y vitalista, ¿no? Entonces, bueno, tomando eso como punto de partida, digo, a mí siempre me costó y me gustaría ser capaz de escribir cuentos felices y de reconciliación, pero de calidad, inteligentes y sutiles, como eran los cuentos navideños de Truman Capote, que contravienen este prejuicio del que hablábamos.